sino que ha sido un tiempo de crecimiento humano. Este tiempo ha estado lleno de rostros, experiencias, luchas y alegrías compartidas, y sobre todo de encuentro. A lo largo del tiempo, Dios pone en el camino a diversas personas que nos son difíciles de olvidar, porque han dejado una huella muy importante en vuestros corazones, al acompañaros en un instante de vuestra vida. Sin embargo, no podéis quedaros siempre junto a ellas, pero por muy corto que haya sido el tiempo que se compartió, os deja una parte de ellos que siempre estará presente para ayudaros a crecer. Esperamos que aquí hayáis aprendido el verdadero significado de la amistad, la unión, la solidaridad, la alegría y sobre todo la confianza.
En nombre de mis compañeros y compañeras de esta graduación, queremos dar las gracias. Señor, tú has estado presente cada día que cada uno de nosotros ha vivido para poder compartir este momento de triunfo. Has asistido a clases con nosotros, has luchado con nosotros, nos has fortalecido cada vez que las fuerzas nos han faltado. Has sido testigo de cada pequeño éxito y has sufrido con nosotros ante nuestros pequeños y grandes fracasos. Todo esto lo has hecho como amigo incondicional que eres. También sabemos que nuestros profesores han sido instrumento de tu amor para irnos modelando día a día, desde lo que cada uno de ellos es. Por eso te damos gracias por cada docente que nos ha formado a lo largo de todos estos años. Sabemos que a pesar de habernos instruido en las aulas, el personal administrativo y de servicio ha sido en prolongación de los cuidados en el hogar. Se nos proporciona un ejemplo de servicio. Entonces, reconocemos que nuestros grupos familiares también han sido definitivos baluartes en nuestro caminar hasta este día y que sus cuidados, respaldo y amor han constituido nuestra primera fortaleza. Por todo ellos te damos gracias. Por todas las personas que nos han impulsado a seguir adelante y en especial a las hermanas de la comunidad misionera Divino Maestro, por querer la educación y apostar por ellas, gracias a Dios. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados, y yo os daré descanso. Tomad sobre vosotros mi yugo y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es suave y mi carga ligera. Palabra de Dios. Bueno, chicos, esta va a ser nuestra última oración juntos, ¿vale? Entonces vamos a comentar la lectura que acabamos de hacer. Entonces, ¿de qué habla? Esta lectura nos recuerda que siempre podemos acudir a Jesús en busca de descanso y alivio, sobre todo en los momentos de dificultad. Vosotros estáis en un periodo de grandes cambios. Estáis terminando una etapa, para comienzo la siguiente. Empezáis una nueva vida, unos estudiando, otros trabajando, pero siempre os vais a poder encontrar situaciones difíciles, complicadas. En esos momentos, parad, respirad y recordad que sois alumnos del Divino Maestro, que aquí aprendisteis que lo más importante no son los conocimientos en matemáticas, o en ciencias o en inglés. Aquí aprendisteis que lo que marcará vuestra vida es y será el carisma del Divino Maestro, que llevaréis en vuestro corazón el resto de vuestra vida. Y nunca olvidéis que esta siempre será vuestra casa. Llevad el sello del Colegio Divino Maestro grabado en el alma, que nadie os lo desdibuje ni os lo borre nunca. Es vuestro ahora y siempre. Yo te buscaba hasta que te encontré, necesitaba de ti.
todos, bienvenidos, bienvenidas a la graduación e imposición de becas del alumnado de segundo de formación profesional básica de la promoción 2022-2024. Estamos juntos, toda la comunidad del Divino Maestro Fundación Educativa, para celebrar con ellos su día. Recibamos a los verdaderos protagonistas de este día. La ceremonia de hoy es mucho más que el acto de recibir una beca. Es un rito de paso, un momento de reflexión y alegría compartida con la comunidad educativa y la sociedad a la que ahora contribuiréis con vuestro talento y con vuestro conocimiento. En la ceremonia de graduación, cada símbolo contribuye a la riqueza y a la profundidad al evento, reflejando tradiciones históricas y reflejando, a su vez, la importancia del paso de los estudiantes hacia una nueva fase en sus vidas. La beca que colgará dentro de unos minutos sobre vuestros hombros no es un simple adorno, es un símbolo de pertenencia a una determinada institución, Divino Maestro Fundación Educativa. Hoy, la beca representa la culminación del esfuerzo académico. El color de la beca os une a generaciones, lleva consigo no solo un título, sino también la responsabilidad y la promesa de aplicar todo lo que habéis aprendido para la mejora de la sociedad. Paso a presentar a las personas que componen la mesa presidencial. Por un lado, Manuel Martínez, director pedagógico del centro. Por otro lado, Mari Pato, profesora, pero sobre todo hoy, madre. Y por supuesto, Belén Girón, directora general y tutora de la promoción. Empecemos, pues, con este acto que supondrá un nuevo comienzo en vuestras vidas y que con el tiempo lo recordaréis con cariño y con algo de nostalgia. Hoy cerráis una etapa más de vuestra vida, vuestros caminos se separan, pero lo que aquí habéis compartido, eso siempre os unirá. Aquí termina vuestro camino en el Colegio Divino Maestro. Nunca olvidéis que las puertas del centro siempre permanecerán abiertas para todos y cada uno de vosotros. Que no quiero aterrizar.
apoyo de un gobierno. Quiero felicitaros por este logro tan importante, por el esfuerzo, la dedicación y la perseverancia que habéis demostrado a lo largo de estos años. Hoy es un día de celebración, de reconocimiento al trabajo duro y al compromiso con vuestra educación. Pero también es un día de agradecimiento. Agradezco a vuestras familias por su apoyo incondicional, a nuestros docentes por su entrega y compromiso, que día a día mantienen vivo el legado de nuestros fundadores, Francisco Blanco Nájera y Madre Soledad de la Cruz, y a todos los que forman parte de esta comunidad educativa por su trabajo en equipo y su colaboración. Quiero recordaros, queridos graduados y graduadas, que este solo es el comienzo de un largo camino lleno de oportunidades y desafíos. Confiad en vosotros y vosotras mismos, en vuestras capacidades y en todo lo aprendido hasta ahora. Mantened siempre vivas las pasiones, sueños y valores, y nunca dejéis de aprender, de crecer y de superaros. Recordad que cada uno de vosotros y vosotras tenéis un potencial único y especial. Podéis lograr todo lo que os propongáis si trabajáis con determinación y constancia. No tengáis miedo en soñar a lo grande, en luchar por vuestras metas y en dar siempre la mejor versión. En nombre de toda la comunidad educativa, os deseo lo mejor en esta nueva etapa que comienza. Que sigáis cosechando éxitos, que encontréis la felicidad en todo lo que hagáis y que nunca olvidéis de dónde venís. Felicidades, graduados y graduadas. Que este sea solo el inicio de un brillante futuro, lleno de logros. Recordad, esta es vuestra casa. Muchas gracias. Es el momento de vuestras familias, esas personas que os han acompañado en los buenos y malos momentos, animado y consolado. Buenas noches. Es un honor estar hoy aquí representando a todos esos padres y madres del alumnado de segundo de grado FP básica. Como madres y padres, hoy solo podemos hacer una cosa, dar gracias. Gracias a las hermanas misioneras, esas que están por ahí, sentadas entre el público. Ellas han sido un vivo ejemplo de evangelio para todos vosotros. Con ellas habéis aprendido que servir es una forma de vida. Gracias de corazón. Gracias también a esos dos directores, nuestros directores de estos 2 años de FP, Álvaro y Belén. Y a nuestros 2 jefes de estudios, Salo y Manu. Ellos siempre han estado dispuestos a recibirnos, a tranquilizarnos cuando veníamos preocupados por nuestros hijos, a animarnos a que siguiéramos apoyándolos y siguiéramos esperando con fe. Gracias por vuestra comprensión y cercanía. Gracias al profesorado de FPB y en especial a nuestra tutora, Belén. Gracias por vuestro cariño. Habéis sido padres, madres, amigos, psicólogos, orientadores y mucho más para nuestros niños y niñas. Cada mañana, cuando nuestros hijos salían de casa para venir al colegio, nos quedábamos súper tranquilos. Sabíamos que aquí estaban protegidos y, sobre todo, queridos. Gracias también por vuestros tirones de orejas, metafóricamente hablando, ¿o no? Habéis encaminado a nuestra prole. Sin vosotros, sin todos y cada uno de vosotros, esta FPB no sería lo mismo. Nuestros niños y niñas hoy no estarían aquí, creedme. Sinceramente, gracias, compañeros. Gracias también a todas esas personitas que forman parte de la familia Divino Maestro. Secretaria, mantenimiento, limpiadoras.
Sin vosotros, este colegio no funcionaría. Gracias. ¿Y qué no deciros a vosotros, nuestros niños y niñas? Nuestros tesoros. Estamos orgullosísimos de todos vosotros. Creedme, hace 2 años jamás creeríamos que este día llegaría y jamás pensábamos que tendríamos que estar aquí. Hemos visto cómo crecíais día a día, cómo madurabais, cómo dejabais de ser niños y os convertíais en adultos y adultas justos y honestos. Las antiguas discusiones que teníamos, esas donde se hablaba sobre los estudios, han desaparecido. Ahora ya están en el recuerdo. Nos habéis hecho muy felices. Seguid así. Gracias por ese cambio. Cerráis una etapa de vuestra vida. Unos seguiréis estudiando y otros comenzaréis a trabajar. Creedme, da igual lo que hagáis, pero todo eso que hagáis, hacedlo con ganas y de corazón, como aquí os han enseñado. La vida ahí fuera no va a ser fácil. La vida a veces es muy dura y la vais a tener que luchar. Pero solo pedimos que sea como sea. La disfrutéis y la viváis. Nada nos hará más felices a vuestros padres o vuestras madres que ver cómo progresáis en la vida, cómo crecéis, cómo nos superáis. Solo puedo deciros que cuando os haga falta, cuando lo necesitéis, ahí estaremos nosotros, vuestra familia, para ayudaros, para empujaros, para veros caminar. Os queremos, no lo olvidéis. Creced, vivid, disfrutad, sed felices. Dejadnos seguir formando parte de vuestra vida. Gracias por ser como sois. Gracias de verdad. Y no me quiero marchar sin compartir con vosotros una pequeña reflexión que casualmente, y eso que yo no creo en las casualidades, ha caído en mis manos en estos días. Una reflexión que creo que os va a valer para la vida. Jamás olvidéis que vuestra vida es más grande que vuestros miedos, que vuestras fuerzas son mayores que vuestras dudas, que aunque vuestra mente esté confundida, vuestro corazón siempre sabrá la respuesta. Con el tiempo, lo que hoy es difícil, mañana será un tesoro. Pelead por lo que realmente os llene el alma y tened la virtud de saber esperar, porque lo que tiene que ser, creedme, será. Gracias. Le damos entonces la palabra a Belén Girón, tutora de la promoción que hoy se gradúa. Buenas tardes, director pedagógico, hermanas misioneras del Divino Maestro, profesorado, familiares, alumnado que hoy os graduáis. Cualquier motivo es bueno para celebrar la vida. Y aquí estamos hoy, celebrando el cierre de una etapa y comienzo de otra. Siempre apelo en estos actos a la suerte que tengo de ser profesora, a la suerte que he tenido desde hace 8 años de formar parte de este colegio, a la suerte que he tenido en conoceros.
aunque más que suerte, providencia. Ya sabéis que no creo mucho en las casualidades, como Mari. Días como los de hoy, aunque ya llegamos con pocas fuerzas y agotados, nos visibilizan que todo esfuerzo tiene su recompensa. Quiero comenzar dando las gracias a todas las personas que creyeron que nuestro cole, por nuestro carisma, debería tener formación profesional básica. Y en especial a Javier y a Álvaro, sus impulsores. Gracias también a las hermanas misioneras del Divino Maestro, porque sois el espejo en el que me miro cada vez que tengo una dificultad. Con vuestro sosiego, vuestra generosidad, encarnáis el verdadero mensaje de Cristo sin palabras. Gracias. A Manuel, mi compañero de batallas este año. Hace un año casi no nos conocíamos y hoy no me imagino este camino sin ti. Gracias por tu tranquilidad en momentos complicados, por desinflamar, por tu humor, tu comprensión y tu compromiso. Sobre todo por hacérmelo todo tan fácil. Gracias a las familias por la confianza que habéis depositado en nosotros para la educación de vuestros hijos e hijas. Sin eso, este proyecto no sería posible. Hoy compartimos lo orgullosos y orgullosas que estáis en estos momentos. También quiero agradecer a todo el profesorado que ha pasado estos años por formación profesional básica, especialmente a los que ahora la conforman. Gracias, Miriam, por tu implicación, porque siempre sumas, porque nunca hay queja en cualquier puesto que ocupas. A Salva, por tu profesionalidad, tu humor, tu educación, tu perfeccionismo y tu humildad. A Flor, el último en incorporarse a esta aventura, por tu sonrisa y tu disponibilidad, tu paciencia y tu generosidad. A Alba, porque irradias felicidad y profesionalidad, porque nunca hay que pedirte nada y estás siempre. A Mari, la persona más opuesta a mí y sin embargo mi mano derecha dentro de FP. La persona más valiente que conozco, la que aguanta y calma mis enfados, tenaz, trabajadora y la que se une ilusionada a cada uno de los locos proyectos en los que me embarco. Te admiro, amiga, y te necesito a mi lado. A todos y a cada uno de vosotros, deciros que tengo mucha suerte de teneros en mi vida. Y ahora me dirijo a los protagonistas de hoy, a vosotros y a vosotras. 2 años juntos. Sé que a vosotros no, pero a mí se me han pasado volando. No puedo olvidar el primer día que os conocí. Os confieso que estaba como un flan, pero no se me notó. Recuerdo a Andrea organizando todo desde el primer día y radiándolo por las redes sociales. A Maritza queriendo marcharse a otro colegio y el radical cambio que dio en pocos meses. Recuerdo a Guido preguntándome si había que mover muebles. Para quien no lo sepa, muevo muebles cuando estoy muy estresada. Ellos lo saben y me preguntan cada poco tiempo. Recuerdo a Joel entregándome unos caramelos y un precioso mensaje que guardaré en mi corazón. Recuerdo a Fran y a sus maravillosas conversaciones. Recuerdo a Yasin y a su amplia sonrisa que tanto he necesitado en muchos momentos. Recuerdo a Dani, que no me quiero olvidar de él, y sus enfados si perdía el Barça. Recuerdo la delicadeza y perfección
la capacidad de superación de Nerea, la sensibilidad de Miranda, la disponibilidad de Noah, la constancia de Jenny y la tranquilidad y el sosiego tan necesarios de Mateo. Recuerdo discusiones y reencuentros, recuerdo buenos y malos momentos, en fin, como la vida misma. Quiero daros las gracias por cada una de las cosas que me habéis aportado. Me han alimentado y me han enriquecido. Y soy de pocos consejos sin que me los pidan, pero no quiero que olvidéis que nadie os diga lo que podéis hacer y lo que no. Que sea vuestra propia experiencia la que os muestre los límites, si es que los hay. He querido que la última imagen con la que me relacionéis sea este coche dorado. No penséis que es porque es de oro y quiero... Seguro que tenemos a familiares y algún que otro profesor. Salva me iba preguntando toda la semana qué es esto del coche dorado, qué expectante. Pero vosotros sabéis a lo que me refiero. Y alguna exalumna que por ahí de economía también. Es fácil perderte lo que no estás mirando. Si no sabemos que existen los coches dorados, es fácil que hayamos pasado al lado de muchos y no los hayamos visto. Hemos experimentado con ello y habéis visto lo que sucedía, que en menos de una semana todos habíais visto coches dorados, incluso algún autobús. Sabéis que es una mera anécdota, pero ¿es posible que haya cosas que existan y que lo único que ocurre es que tú no las ves? Por ejemplo, hace 2 años, sacarte la fe, o que dentro de 2 os estéis graduando en la media, o ver oportunidades de empleo, o ver a gente que te hace la vida más fácil. Creed en vosotros como yo creo en vosotros, sin ningún tipo de duda. Y sobre todo, sed auténticos. Tened coherencia entre lo que decís, hacéis y vivís. Recordad que conseguimos nuestros sueños cuando el proyecto viene del corazón. Yo os puedo imaginar perfectamente dentro de unos años. Y os veo ocupando un lugar en la sociedad, en colegios, hospitales, laboratorios, oficinas. Y cuando eso ocurra, vais a pensar en estos años con nostalgia. Quizás no recordéis cómo se combinan celdas en Excel, o quién gobernó la España del siglo XIX. Es posible que no sepáis las ecuaciones de segundo grado, pero vais a sonreír al recordar miles de anécdotas, los trabajos en equipo, los descansos entre hora y hora, las salidas, el viaje a Portugal. No me quiero marchar sin pediros disculpas por todos los errores y ausencias de estos años. Habéis sido muy pacientes conmigo. Una no llega a todo, aunque lo intento. Creedme si os digo que lo he hecho lo mejor que he podido, aunque sé que en muchos momentos no ha sido suficiente. Y ahora, cada uno de nosotros seguirá su camino, pero todos formaremos parte de la vida de los otros. Nos sentimos parte de vuestro recorrido y estamos muy orgullosos de vosotros, de vuestro compromiso, vuestra solidaridad, vuestra capacidad de participar, de vivir todo lo que ocurre, de que nada os sea indiferente. Os deseamos mucha suerte, porque os lo merecéis. Que en la vida tengáis un recorrido que merezca la pena, que viváis cada instante como habéis vivido estos años en el colegio, que no dejéis nunca esa energía, esa ilusión y ese compromiso. Y una última petición: no dejéis de venir a visitarnos. Allá donde vayáis, espero que el Divino Maestro esté siempre con vosotros. Ahora sí que empieza una nueva etapa. Os apreciamos mucho y os deseamos lo mejor. Os queremos. Gracias.
Parecía que este momento no iba a llegar nunca. Pero mírate, ahí estás. Te tiemblan las piernas más que el primer día, pero sabes que cada paso que das al escenario para recoger tu diploma representa un gran logro. Eso que te ha costado tanto esfuerzo conseguir simboliza una de las tantas metas que has alcanzado este año. Simboliza todo lo que has vivido. El extraño que tenías a tu lado ahora es tu mejor amigo. Te has enamorado, te han roto el corazón y te has vuelto a enamorar. Has probado todos los cafés de la factoría y del Titanic y los bocadillos del Eroski. Has participado en actividades de pastoral y voluntariado y te has apoyado en profesores y profesoras que te han abierto los ojos. ¿Quién te iba a decir que ese profesor que no soportabas en primero de FP se iba a convertir en tu mejor apoyo? Todo eso ha hecho que, más allá de que seas una persona que pueda estar en el mundo laboral, seas una persona que se pueda enfrentar a la vida con valentía. Pelearás grandes batallas, confrontarás dificultades, llorarás, pero siempre recordarás lo que te ha enseñado el Divino Maestro. Los años más bonitos de tu vida. Respira. Abre los ojos. Mira hacia atrás, pero con la mirada en lo que viene. Y cuando escuches tu nombre, recuerda que eso es solo el final del comienzo de todo. Bueno, y por fin llegamos al acto de entrega de becas. Manuel, director pedagógico, dirige el acto. Procedemos al solemne acto académico de imposición de becas a la sexta promoción de formación profesional básica de Divino Maestro Fundación Educativa. Su corazón hace alusión a Madre Inmaculada, protectora de la
Gómez Pato. Nerea González Novoa. Jennifer Pájaro González. Noa González Rodríguez. Katie Mejía Gómez. Joel Mota Leiras. Miranda Pérez Márquez. Maritza Rodríguez Briceño.
el alumnado. Solicitamos la presencia de Andrea y de Noa como representantes de este grupo. Buenas tardes, directivos, profesores, profesoras, padres, madres de familia, hermanos, hermanas, amigos, amigas y compañeros y compañeras. Es para mi motivo de orgullo y satisfacción estar pronunciando estas palabras de nostalgia, agradecimiento y plenitud en nombre de quienes, el día de hoy, alcanzamos el gran sueño de graduarnos. Hoy culmina una de las etapas más importantes de nuestras vidas. Este logro no es solo nuestro, también es de aquellos y aquellas quienes tras día estuvieron ahí, detrás de nosotros, impulsándonos a seguir adelante, siendo nuestros más fieles aliados. Este es uno de los momentos en los que podemos echar la vista atrás, con la satisfacción de haber culminado un proyecto personal que nos acompañará para siempre. Muchos venimos de lugares donde decían era imposible, y sin embargo aquí estamos, cada uno con una historia distinta, pero con el mismo desenlace. No ha sido un camino fácil, ha sido un camino lleno de tropiezos, de altibajos, de momentos muy duros, pero nunca retrocedimos, no supimos rendirnos, y aquí estamos para recordar este día, nuestro día. Aprendimos que no hay mejor profesor que el error, que ser profesional no es solo aprobar todas las asignaturas, sino una construcción que se realiza día a día, en cada clase y en cada práctica. Tantos años viendo preparar estas gradas para nosotros, para otros, imaginándonos con todas las asignaturas aprobadas y con todos nuestros compañeros, el que te cae bien, el que puede que te caiga mal, con el que nunca cruzaste una palabra, pero hoy es nuestro día. Queridos compañeros, hoy nos graduamos. Nos vienen infinidad de recuerdos, de un tiempo mezclado con trabajo y sacrificio, pero sobre todo de haberlo pasado muy bien. Siempre había una excusa para un trabajo, una decoración, compartir un cumpleaños con los cuales hacía que nos distanciáramos un poco de la monotonía. Queridos compañeros, amigos, seamos corazones libres y almas imparables. Vivamos nuestros sueños, ya que perseguirlos podrá implicar nunca alcanzarlos. Busquemos caminos, encontremos soluciones, seamos faro de luz, que alumbre nuestros caminos y no que los opaquen. Como expresó el gran Albert Einstein, no intentemos convertirnos en personas de éxito, intentemos convertirnos en seres de valor. Hoy recordamos que hace algunos años entramos a esta institución con la intención de avanzar en nuestra formación académica, profesional y personal. Todos nosotros hemos trabajado duro para conseguir alcanzar conocimientos, habilidades que nos van a permitir integrarnos en la vida laboral y proseguir estudios futuros. Hoy celebramos una etapa especial en nuestras vidas. Nos despedimos de unos compañeros, pero también de unos profesores que supieron entendernos, ayudarnos cuando más lo necesitábamos, aunque a veces les hiciéramos perder los nervios. Sois como una familia para nosotros. Gracias, profesores, profesoras, y gracias al Divino Maestro por todos estos años. Postdata, pensáis que os ibais a librar de mí este año, pero aquí seguiréis escuchando un poco más con vosotros y vuestra ayuda. Estimados profesores y profesoras, Salva, Miriam, Mari, Belén, Florencio y Alba. Hoy queremos expresaros nuestro agradecimiento por vuestra constante dedicación y esfuerzo, vuestro compromiso con la educación y bienestar de vuestros estudiantes. Era evidente en cada lección que impartíais y en cada palabra de aliento que ofrecíais.
vuestro amor incondicional. Vuestra enseñanza es un regalo que valoramos más allá de la enseñanza. Gracias por ser nuestros profesores más leales, por las palabras de aliento y por los momentos más memorables compartidos en el aula. Cada lección, cada consejo, cada gesto de cariño ha fortalecido el lazo de nuestra relación educativa. Quiero que sepáis que sois una parte esencial de nuestra vida académica y personal. Vuestra bondad, vuestra empatía y vuestro incansable apoyo fueron pilares que nos han sostenido en los días más difíciles. Gracias por ser unos profesores excepcionales y por enriquecer nuestras vidas con vuestra maravillosa presencia. Con nuestro profundo respeto y gratitud, muchas gracias por estos 2 años. Y ahora queremos dedicarles unas palabras individualmente a cada profesor y profesora. Mira, nuestra profe de mates y de ciencias. Nunca olvidaremos esos debates de cualquier cosa que no eran ni de mates ni de biología. Esas veces que nos decías de salir a la pizarra y ninguno quería. En los campus que aprendíamos más con los campus que con los libros. Gracias por enseñarnos cosas nuevas y gracias por enseñarnos de una forma que nos gusta las mates y la ciencia. Alba, aunque solo estuviésemos contigo un año, te volviste parte de esa increíble familia. ¿Sí? ¿Sí? Siempre nos veías fuera de los pasillos y te preguntabas si estudiábamos o si hacíamos algo. Y sí, mira, ya nos estamos graduando. Nunca olvidaremos esa alegría que te transmitías cuando entrabas en clase o cuando nos seguías alguna tontería. Gracias a los cosas como ellos. Florencio. No sé, yo, Nuestro DJ Flo y nuestro Manitas. ¿Qué decirte, Florencio? El que nos venía a salvar de cuando no teníamos internet. ¿Qué decir de tus clases? Que te enrollas más que una persiana. Que tus clases eran otro recreo. Pero lo que no vamos a olvidar de tus clases eran todos los caputs que hacíamos. Nunca vamos a olvidar lo encima que estabas cuando no nos salía algo. No olvidaremos ese humor que tienes y esa paciencia con todos nosotros. Gracias, Florencio. Postata, de mí no te vas a librar tan fácil. Salva. Ay, Salva, Salvita. Nunca nos olvidaremos de tus clases, nuestra peor pesadilla, montaje. Gracias por tu paciencia, por aguantar nuestras quejas. Que si hay muchos ejercicios. Salva, qué pereza. Y muchas más cosas. Pero a pesar de todo nuestro esfuerzo y con tu ayuda conseguimos superar tu materia. Espera, dijimos tu ayuda. Queríamos decir con el ChatGPT. Es broma, Salva. ¿Te acuerdas de las veces que te decíamos de salir y siempre nos salíamos con la nuestra? Tampoco olvidaremos tu compañera de vida, tu preciosa cámara, que nos perseguía a todos lados. Que no se nos pasen todas las bromas y tonterías que hacíamos. Y nunca te olvides de nuestros cantos. ¡Sálvame!
Nunca olvidaremos tus risas malvadas, tus idas y venidas. ¿Cómo te has pasado de luz con tus cambios de humor? Cuando nos sentamos en ronda y decías, ya quedé a gusto. También cuando tosíamos o estábamos enfermos y nos decías, uno de mi pueblo murió así. Se sintieron gente de tu pueblo. Gracias, Mari, por ser como eres con nosotros y no cambies nunca. Te vamos a echar de menos por todas las locuras contigo. Y por último, nuestra Belén. Primero decirte para lo que queda, Belén. ¿A que te acuerdas de esta frase? Pues mira, para lo que queda, ya nos estamos graduando. Y pensar que hace 2 años comenzó todo esto contigo. Todos los momentos, las risas y bromas. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas cuando nos dijiste lo del coche dorado? Y ahora solo vemos coches dorados. Pensábamos que eras una bruja. La que nos enseñó a hacer Word, PowerPoint, Excel, todas las facturas. Aún no sabemos si las corregiste. Y sobre todo Canva, nuestro favorito, ahí sí que nos entreteníamos. Nunca olvides las veces que necesitabas ayuda o necesitabas hacer algo y acudías a nosotros. O las veces que estábamos aburridos y te decíamos, ¿necesitas mover algo, Belén? Éramos tus minis ayudantes. O cuando te queríamos pedir algo y te decíamos, Belén bonita. Gracias por ayudarnos cuando no teníamos el día o estábamos mal. Eres como una segunda madre. Sabías lo que nos pasaba y cómo éramos cada uno. Gracias por enseñarnos a ser mejores personas y a prepararnos para el día de mañana. Te agradecemos estos 2 años por ser nuestra tutora y a pesar de que este curso se te complicó porque te nombraron directora, estuviste siempre para nosotros. Gracias, Belén, por todo. Te queremos. Los alumnos, alumnas de FP del Divino Maestro. Muchísimas gracias, Andrea, a Noa, a todos los compañeros por estas palabras. Pero a mí todavía me quedan dudas de cómo es Belén. Hecho más de lo que pido, todo lo que me das es lo que ahora necesito. Eso que tú me das no creo lo tenga merecido. Por todo lo que me das te estaré siempre agradecido. Así que gracias por estar, por tu amistad y tu compañía. Eres lo mejor que me ha dado la vida. Por supuesto, palabras más que acertadas. Y cambiando de tema, como canta Vetusta Morla, igual no sabéis, no pasa nada, ¿quién iba a decir que sin carbón no hay Reyes Magos? Pero ni es Navidad y yo no vengo a hacerle la competencia a mi querido alcalde de Vigo. Así que supongo que eso que tenéis por ahí no es precisamente para mí. Un fuerte aplauso. Esta es una postal que hicieron mis compañeras de prácticas con todo su amor para ti.
presupuesto, temos traído isto. Esto, Belén, es un obsequio, un pequeño detalle que durará eternamente, como el amor que te tenemos a ti, por profesora y psicóloga nuestra, sobre todo. Era muy profesional el que volvió. Viene. No es inteligencia artificial. Bueno, y ahora unos minutitos donde repasaremos los momentos más especiales del alumnado. Si piensas que todo es muy raro, que en este mundo de mayores, nunca olvides que para cambiar lo tienes que dejar volar tus ilusiones. Y si al levantarte cada día ves cosas que tú sientes que no son así, recuerda que la melodía que baila tu vida depende de ti. Existe todo aquello que puedas imaginar, tan solo tienes que creer con fuerza. Todo lo que desees a tu vida llegará, si no dejas que el miedo te detenga. El cielo nunca cambiará para que tú lo puedas ver. Él te estará esperando siempre para cuando tú quieras volar en él. Y aunque pienses que está lleno de nubes, te prometo que no están ahí cuando subes. Solo tienes que volar sin miedo a cómo aterrizar. El cielo nunca cambiará.
abrazo está tu hogar. Pues hoy ya ni te hace falta hablar, porque si tu fe se rompe, sabes que yo cuidaré de ti y siempre estaré ahí. No, sí, tanto tiempo lloraste un mar. A mí lo que te duele me dolerá, porque si la luz se esconde, el sol de nuevo brillará por ti. Y siempre estaré ahí cuando ya no puedas más. Sé que no te vas a rendir. Cuando creas que te mueres, podrás confiar en mí. Solo por amor, siempre estaré ahí. Cuando creas que te mueres, siempre estaré ahí. Cuando sin razón te quedes, podrás confiar en mí. Después de tanto y tanto caminar, después de los fracasos y las heridas, después de las caídas y de tantos desengaños, hoy la vida se acomoda con los años. Después de tanto perder y ganar, después de traer arena en los bolsillos, después de aguantar mentiras para llegar a la verdad, de fallar mil flechas de felicidad. Gracias por estar siempre conmigo, porque me has dado la mano cuando me sentía perdido. Gracias por curarme las heridas del destino, porque me has dejado claro que puedo contar contigo. Porque sin pedírtelo me cuidas y me abrazas como nadie me ha abrazado en esta vida. Por esos mensajes que iluminan mis mañanas, porque nunca me dejaste tirar la toalla. Por ayudarme a andar el camino, por compartir tu vida conmigo. Gracias un millón, gracias un millón de gracias. A ti gracias un millón. De tus caricias hacer una canción, que tu mirada sea mi religión y despertarte bailando esa canción que nos gusta tanto. Estar también respirando sin estrés y de noche que nos den hasta las 6, quedarnos durmiendo y que el tiempo pase lento. Que la luna nos guíe al caminar, que me enfade y te ríes de verdad. El azar nos la ha jugado, afortunado escribiéndote.